No te preocupes por los astutos, el ángel de Dios los acosará. Introducción. La frase "no te preocupes por los astutos, el ángel de Dios los acosará" es una declaración cargada de simbolismo y de profundas implicaciones teológicas, éticas y filosóficas. A lo largo de la historia, las religiones y filosofías han abordado la naturaleza de la astucia, la justicia divina y el papel de los ángeles como intermediarios de la voluntad de Dios. Este análisis se propone explorar esta declaración desde un enfoque multidisciplinario, abarcando la historia de las ideas, la teología y las tradiciones místicas, para arrojar luz sobre su significado y su relevancia en el pensamiento humano. Los astutos, su significado histórico y moral. El término astutos se refiere, en un contexto moral, a aquellos que emplean la inteligencia de manera manipuladora, egoísta y engañosa para obtener ventajas personales, a menudo en detrimento de los demás. En la tradición judeocristiana, la astucia tiene connotaciones ambivalentes. Por un lado, puede verse como una cualidad admirable cuando se usa para la prudencia y el discernimiento, como en Mateo 10 y 16. Sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. Por otro lado, adquiere una dimensión negativa cuando se relaciona con el engaño y la injusticia. En la Biblia, la figura de la serpiente en el jardín del Edén simboliza la astucia en su aspecto más oscuro. Génesis 3 describe cómo la serpiente, más astuta que todos los animales del campo, engaña a Eva para que desobedezca a Dios. Este episodio marca el inicio de una tradición en la que la astucia se asocia con la corrupción moral y la separación de la voluntad divina. En la historia secular, la astucia ha sido valorada y condenada dependiendo del contexto. Maquiavelo, en El Príncipe, la eleva como una virtud esencial para el gobernante, mientras que en tradiciones filosóficas como el estoicismo y el confucianismo, se le critica por ser incompatible con la virtud y la armonía social. El ángel de Dios, su papel en la justicia divina. En las escrituras y tradiciones religiosas, los ángeles son agentes de la voluntad divina. Son mensajeros, protectores y, en ocasiones, ejecutores de justicia. El concepto de que el ángel de Dios acosará a los astutos sugiere una intervención activa y directa de lo divino para corregir las injusticias humanas. El término acosar puede parecer disonante en un contexto religioso, pero si se interpreta como perseguir o confrontar, adquiere un matiz más profundo. En el Salmo 34, 7, se dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Esta imagen resalta el papel protector del ángel para con los justos, pero también implica que su acción contra los malvados es inevitable y certera. En el libro de Éxodo, los ángeles son enviados como castigo contra los opresores del pueblo de Israel, como en las plagas de Egipto. Asimismo, en Apocalipsis, los ángeles ejecutan juicios divinos sobre los pecadores. Estas narrativas subrayan la idea de que los ángeles no solo protegen a los fieles, sino que también son instrumentos de retribución contra aquellos que actúan con engaño y malicia. La astucia y la justicia en la teología. La frase central de este análisis plantea una tensión fundamental entre la astucia humana y la justicia divina. En este sentido, se conecta con el concepto teológico de justicia retributiva, que sostiene que Dios recompensa a los justos y castiga a los impíos. Este principio está presente en todas las grandes religiones monoteístas y forma la base de muchas narrativas bíblicas. Sin embargo, la justicia divina no siempre es inmediata ni evidente desde una perspectiva humana. En el libro de Job, por ejemplo, se explora la aparente falta de correspondencia entre la virtud y la recompensa. Job, un hombre justo, sufre pruebas extremas sin motivo aparente, lo que lleva a cuestionar la naturaleza y el momento de la justicia divina. Sin embargo, el desenlace reafirma que, aunque el camino sea tortuoso, Dios no abandona a los justos ni deja impunes a los malvados. En este contexto, el acoso del ángel de Dios hacia los astutos puede entenderse como una expresión de esta justicia divina, que persigue y expone el engaño, no necesariamente de manera inmediata, pero sí con inevitabilidad. Interpretaciones místicas y apócrifas. En la literatura mística y apócrifa, los ángeles a menudo desempeñan un papel más complejo y activo que en los textos canónicos. En el libro de Enoc,
Por ejemplo, los ángeles caídos son responsables de corromper a la humanidad, pero también son perseguidos por los ángeles fieles que ejecutan el juicio de Dios. Esta narrativa subraya la lucha constante entre el bien y el mal, no solo en el ámbito humano, sino también en el celestial. En los textos gnósticos, la astucia se asocia con los arcontes, seres intermediarios que buscan mantener a las almas atrapadas en la ignorancia. Aquí, la figura del ángel acosador puede interpretarse como el espíritu divino que guía al alma hacia la liberación, confrontando y desenmascarando las ilusiones de los arcontes. Perspectiva filosófica: justicia, virtud y destino. Desde una perspectiva filosófica, la frase «no te preocupes por los astutos, el ángel de Dios los acosará» plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la justicia, el destino y el poder del individuo frente al cosmos. Los estoicos, por ejemplo, sostenían que la virtud es suficiente para la felicidad y que el mal, aunque aparentemente triunfante, no puede dañar el alma del justo. Epicteto escribió: «Nadie puede hacerte daño si mantienes tu voluntad alineada con la razón». En este marco, la intervención del ángel puede entenderse como una metáfora de la armonía cósmica que inevitablemente restaura el equilibrio. Por otro lado, filósofos como Kant argumentaron que la justicia divina es necesaria para reconciliar la moralidad con el destino humano. Según Kant, la existencia de un Dios justo asegura que el bien será recompensado y el mal castigado, aunque no necesariamente en esta vida. Relevancia contemporánea. En un mundo caracterizado por la corrupción, la manipulación y la injusticia, la promesa de que los astutos no quedarán impunes tiene un atractivo universal. Sin embargo, también plantea un desafío ético. ¿Cómo deben actuar los justos mientras esperan la intervención divina? La frase podría inspirar una ética de paciencia y fe, recordando a las personas que confíen en la justicia divina. Pero también podría interpretarse como un llamado a la acción, sugiriendo que los justos tienen el deber de actuar como agentes del ángel, confrontando la injusticia y exponiendo la astucia donde la encuentren. Reflexión sobre el impacto del concepto en la vida espiritual. La frase «no te preocupes por los astutos, el ángel de Dios los acosará» también actúa como un recordatorio para los creyentes de que su enfoque debe estar en vivir una vida justa, en lugar de obsesionarse con las acciones de aquellos que actúan de forma corrupta. Esta perspectiva tiene un impacto transformador en la espiritualidad personal, ya que desplaza la atención de las injusticias externas hacia la relación con Dios y la propia conducta moral. En el cristianismo, Jesús enseña en el Sermón del Monte que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, 6. Este pasaje complementa la idea central de la frase al asegurar que, aunque los injustos puedan prosperar temporalmente, la verdadera recompensa pertenece a quienes permanecen fieles a los principios divinos. La paradoja del sufrimiento y la astucia. Un aspecto que merece atención es la paradoja del sufrimiento de los justos frente al aparente éxito de los astutos. A lo largo de la historia, los textos religiosos y filosóficos han reconocido esta tensión como un desafío a la fe y a la comprensión humana de la justicia. Sin embargo, también ofrecen una respuesta esperanzadora. El sufrimiento tiene un propósito redentor y, a menudo, es el preludio de la intervención divina. San Agustín, en La ciudad de Dios, aborda este tema al contrastar la ciudad terrenal, donde reina la astucia y la ambición, con la ciudad celestial, fundada en la justicia y el amor. Según Agustín, los justos no deben preocuparse por las tribulaciones temporales, ya que su destino está asegurado en la eternidad. En este sentido, el ángel de Dios que acosa a los astutos simboliza la irrupción del orden divino en el caos de la historia humana. Justicia divina y justicia humana, ¿un puente necesario? La frase también plantea una cuestión sobre la relación entre la justicia divina y la justicia humana. Si bien muchas tradiciones religiosas confían en que Dios juzgará a los astutos, también reconocen la importancia de la justicia terrenal como una extensión de la voluntad divina. En la filosofía política, pensadores como Tomás de Aquino consideraban que las leyes humanas deben estar fundamentadas en la ley divina para ser legítimas. Cuando esto ocurre,
Los gobernantes y las instituciones pueden actuar como instrumentos de Dios para acosar y detener a los astutos. Sin embargo, cuando las leyes humanas se apartan de los principios divinos, el sistema mismo puede convertirse en una herramienta de astucia y opresión. Este problema es evidente en las historias bíblicas de profetas como Elías, que desafió a los reyes corruptos en nombre de Dios, y en la vida de figuras históricas como Dietrich Bonhoeffer, quien luchó contra el régimen nazi desde una perspectiva cristiana. En ambos casos, la justicia divina se manifestó a través de la resistencia activa de los justos contra la astucia institucionalizada. La dimensión escatológica, el juicio final. Una de las interpretaciones más potentes de la frase es su dimensión escatológica. En el cristianismo, el juicio final es el momento en que Dios hará justicia plena, separando a los justos de los impíos y recompensando a cada uno según sus obras. El ángel de Dios que acosa a los astutos puede ser visto como una prefiguración de este juicio definitivo. En Apocalipsis 20, 12-13, se describe como los muertos son juzgados según sus obras, y como aquellos cuyo nombre no está en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego. Esta visión resalta la inevitabilidad de la justicia divina y su capacidad para restaurar el orden cósmico. Sin embargo, también plantea un desafío para los seres humanos en el presente. Si la justicia divina es inevitable, ¿qué papel desempeñamos en su implementación? Esta pregunta invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad ética y espiritual en un mundo lleno de astucia y corrupción. Conclusión. La frase "no te preocupes por los astutos, el ángel de Dios los acosará", es más que una simple advertencia o una promesa de justicia divina. Es un llamado a confiar en el propósito último de Dios mientras actuamos de manera justa en el presente. Al explorar su significado desde perspectivas teológicas, históricas y filosóficas, queda claro que encapsula una verdad profunda sobre la lucha entre el bien y el mal y la necesidad de perseverar en la virtud. En un mundo que a menudo parece dominado por la astucia y la manipulación, esta frase nos recuerda que la justicia divina es inevitable, aunque su manifestación no siempre sea inmediata. Nos invita a mantener la fe, a actuar con integridad y a confiar en que, al final, la verdad prevalecerá. El ángel de Dios, como símbolo de la justicia divina, no solo persigue a los astutos para castigarlos, sino que también redime a los justos al exponer la verdad y restaurar el equilibrio. Así, la frase no solo es un mensaje de advertencia para los malvados, sino también una fuente de consuelo y esperanza para quienes se esfuerzan por vivir de acuerdo con la voluntad divina. Si te gustó, suscríbete y comparte.